Bien, jóvenes, Dios les bendiga. Vamos a ver lo que es Israel en esta lección. Israel, Dios lo había tomado como un pueblo en adopción. Lo quería tomar como un hijo muy especial, como un pueblo que fuera modelo para las demás naciones. Para ser modelo en qué? En obediencia, en adoración, en servicio. Por eso lo tomó, no porque era un Dios discriminativo, no. Lo había tomado como modelo a seguir para las demás naciones. Reintegro. La gloria. Dios reveló su gloria en Israel por medio de Israel, del mismo pueblo. Dios miró, si alguien fue testigo de la gloria de Dios, fue Israel. La gente de Israel miró cómo se abrió el Mar Rojo, cómo cayó alimentación del cielo, maná, codornices. Miró cómo se abrió el río Jordán, cómo cayeron los muros de Jericó. Realmente miró cómo se manifestaba la gloria, la Shekinah. Es en hebreo, la gloria de Dios es la palabra Shekinah o Shekinah. Descendía también en el tabernáculo y era la misma presencia de Dios. El pacto. Pacto es un convenio, un trato entre dos o más personas que alguien pone, ambas partes ponen algo y se comprometen a cumplir esa promesa. Dios hizo un pacto con Abraham. Este pacto fue empleado en Moisés. Los israelitas confirmaron el pacto en Moab. Asimismo, Dios renovó el pacto con David. Pero fíjese que aún en la promesa del pacto de Dios con Abraham, Dios menciona a todas las naciones del mundo, porque le dice que en ti serán benditas todas las naciones. Dios quería siempre tomar a alguien para seguir de modelo y que si alguien a través de él fluyera la bendición. Sin embargo, miramos que conforme fue transcurrido el tiempo, Dios puso la ley. Dios le dio la ley a Israel por Moisés en el monte Sinaí. Como Pablo ha demostrado, la ley es santa, justa y buena porque refleja a Dios quien la dio. ¿Por qué la ley? Es que Israel había estado cautivo 430 años en Egipto. Habían adoptado la ley egipcia, llevaban metido en la mente ese chip de la ley egipcia. Entonces vino Dios y quiso poner una ley propia para el pueblo hebreo. Y ahí fue cuando lo estableció junto con Moisés. Seguimos con Israel. El culto también puso el culto. La adoración comenzó en el tabernáculo, continuó hasta el templo que Salomón construyó. Habían ceremonias, entraban sacerdotes y a cada año entraba el sumo sacerdote a oficiar la ceremonia para todo el pueblo. Y habían alabanza y adoración. Las promesas de Dios a Israel aparecieron primero en su palabra a Abraham, aunque las promesas a Israel son muchas, todas se arraigan y se cumplen en Jesucristo el Mesías. Las patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, sus hijos también, son íconos, imágenes, personajes muy emblemáticos dentro del pueblo de Israel. Por eso Pablo lo menciona siempre en Romanos. Cristo. La lista de privilegios termina con el hecho de que Cristo es un hijo de Abraham. Así Pablo enfatiza la paradoja, el problema. Jesús es el alfa y el omega de los privilegios de Israel. Él es el principio y el final de todos los privilegios. Él es la fuente de todas las bendiciones. La mayoría de los judíos le han rechazado. ¿Esto quiere decir que las promesas de Dios a los judíos han fallado? No. Los judíos son los que le han rechazado. El Señor nunca falla. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia los judíos? Pablo ha abandonado a su propia gente, los judíos. Algunos judíos sentían que Pablo era un traidor a Israel porque aunque Pablo era judío, él era apóstol de los gentiles. Al comienzo de su ministerio, 400 años después de Cristo aproximadamente, Pablo escribió que los gentiles no necesitaban seguir las costumbres judías como la circuncisión para ser salvos. En un concilio en Jerusalén, los apóstoles ventilaron la relación de los creyentes. Eso ya lo expliqué en lecciones anteriores. De los creyentes judíos y gentiles, los apóstoles estuvieron de acuerdo con Pablo. Con todo, muchos judíos tenían sentimientos inflexibles hacia Pablo. Recuerde la visita de Pablo a Jerusalén después de años de ministerio. El corazón de Pablo desbordaba con el amor de Dios para los judíos. El amor de Dios por los perdidos nos inspira a nosotros, a los creyentes, a amar a los demás.
Es que Pablo no es que no amaba a los judíos, sino su ministerio estaba enfocado a los gentiles. Pero el amor de Pablo era igual para los gentiles como para judíos. Lo que pasa es que el judío por naturaleza es muy celoso con lo suyo. La palabra promesa de Dios a Abraham y Israel falló. La palabra de Dios no ha fallado, pero la gente ha fallado en vivir según la palabra de Dios. Los privilegios no garantizan la salvación personal. En Romanos 9, 4 al 5 estudiamos 8 privilegios que Dios le dio a Israel. Sin embargo, muchos judíos no llegarán al cielo. Jesús se maravilló por la fe de un centurión gentil y no así por algunos judíos que eran incrédulos a su milagro y a sus palabras. 2, los únicos hijos de Dios son los nacidos de sus promesas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Dios desechó a su pueblo. No, por gracia Dios siempre ha escogido un remanente de judíos. Pablo da 3 ejemplos de judíos que Dios ha escogido por gracia. Dios escogió a Pablo por gracia. Dios escogió a Elías y a otros 7,000 judíos por gracia. Dios escogió a un remanente de judíos por gracia en los días de Pablo. Romanos 11, 1 al 10 divide a los judíos en 2 grupos, los que recibieron gracia y los que no recibieron. ¿Qué hizo la diferencia? Porque Dios escogió a algunos por gracia, pero a otros da ojos que no pueden ver. Israel tropezó y cayó sin posibilidad de recuperación. Dios terminó con Israel. Él lo borró de su lista. Hay esperanza todavía por los hijos de Abraham. Desde los judíos de Pablo, desde los días de Pablo, hasta el presente, Dios atrae a los judíos a la gracia cuando vengan sus bendiciones sobre los gentiles y sienten celos de ellos. Las bendiciones de Dios son como un imán que atraen gente. Si usted y yo tenemos la gracia y la bendición de Dios, se nos abren puertas sin tocarlas. Las bendiciones nos siguen, no seguimos a la bendición. Se cumple lo que dice el Salmo 23 en su último versículo. Y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero me van a seguir. No, yo los voy a seguir. Es una promesa que está establecida en su palabra. Es así como hemos concluido esta enseñanza. Dios les bendiga, jóvenes.